Vamos a ver, comenzamos hoy el tema 2 de condicionamiento clásico, titulado Fundamentos del condicionamiento clásico. Repito que este es el inicio de una serie de tutorías, porque no creo que acabemos el tema 2 en esta tutoría, y donde nos quedemos aquí seguiremos en la siguiente y en la siguiente. O sea, porque dedicaré por lo menos 3 tutorías al clásico, al condicionamiento clásico, que ya os dije que es un aprendizaje reflejo involuntario de todos los sujetos, de todos los seres. En contraposición al condicionamiento operante de los temas 4 y 5, que es un aprendizaje voluntario. Por eso también se denomina condicionamiento operante, porque de alguna manera la respuesta del sujeto opera en el medio, o es un instrumento para obtener algo. En ese caso hablaremos del refuerzo. En caso de algo positivo para el sujeto será un premio, refuerzo, y en el caso de que no le guste será un castigo, ¿no? Entonces, pero en el condicionamiento clásico, en este tema 2, vamos a ver primero cómo fueron los comienzos, los procedimientos de condicionamiento excitatorio e inhibitorio, situaciones experimentales, cómo medir indirectamente la respuesta condicionada y la extinción. Vamos a ver. Sí, los comienzos, Pavlov, lo vimos el otro día, tampoco me voy a detener mucho. Digamos, ahora vamos a representar, digamos, cómo se describe el condicionamiento clásico, cuáles son los elementos, cuál es el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada. Entonces, tampoco me interesa porque lo hablamos el otro día, lo de, bueno, sí me interesa. Quiero decir, aparte de cómo se organiza el condicionamiento clásico, Pavlov fue el que definió los términos en los que nos vamos a expresar. En principio, un estímulo neutro era el metrónomo que le ponía Pavlov a su perro, que lo ponía poco antes de darle la comida, el estímulo incondicionado. Estímulo incondicionado aquí va a ser en positivo cualquier cosa que sea ya muy interesante para el sujeto, para el animal. En apetitivo, algo comida, sexo, etcétera. En aversivo, escapar de una descarga, de algo, de un golpe, de una agresión. Y tenemos luego que, vale, Pavlov lo que dijo es, voy a hacer muchas veces que este animal, ponerle delante el metrónomo unido a la comida, eso haremos varios ensayos, cuando lo hagamos aquí con ratas y tal, varios ensayos de condicionamiento. Unir un estímulo que en principio es neutro, que ya pasa a ser condicionado por su unión con el estímulo incondicionado. Y luego vamos a medir la respuesta condicionada. La respuesta condicionada vamos a poner a prueba ese estímulo condicionado, aislado. Después de muchos ensayos emparejado con el incondicionado, le ponemos al animal el estímulo condicionado, el metrónomo, a ver qué hace. Si da una respuesta parecida a la que da ante el estímulo incondicionado, que es esa, la respuesta incondicionada es la que se da ante la comida, salivar, en el caso del perro, la saliva. Entonces veremos, eso le dirá al investigador que ha aprendido esa asociación, esa relación. Bueno, esto es una representación un poco de lo que ocurre antes del condicionamiento. Le damos el estímulo incondicionado y da una respuesta incondicionada, claro, saliva. Antes del condicionamiento, luego le damos el metrónomo, un sonido, que es un estímulo neutro que no le produce nada. Eso ya lo veremos porque cuando hablemos de las formas de control, o sea, estamos en un laboratorio, hay que hacer experimentos controlados. Entonces, tenemos que saber que antes ese estímulo neutro no le producía no lo tenía asociado con nada, ¿no? Con ninguna respuesta, ¿no? Durante el condicionamiento le ponemos estímulo condicionado, sonido, unido a la comida, enseguida la comida, pero siempre para el condicionamiento excitatorio primero va el estímulo condicionado. Primero, digamos, a efectos de la naturaleza es el estímulo que a este sujeto le permite predecir qué es lo que va a venir después. Oye la campana y dice, va a venir la comida, claro. La respuesta, salivación. Entonces, en la naturaleza, quiero decir, a los sujetos nos sirve el condicionamiento clásico para predecir asuntos importantes para nuestro organismo, ya sea apetitivos, como en este caso, o aversivos, para escapar de ellos. Después del condicionamiento le ponemos a prueba con el estímulo condicionado. Solo el diapasón ya produce la respuesta condicionada de salivación. Ese es el paradigma del condicionamiento clásico. Tenemos 4 elementos. Es sencillo. Un estímulo incondicionado, que ya por sí solo
provoca una respuesta en el sujeto sin estar asociado a nada, por eso es incondicionado, no necesita ningún condicionamiento, ninguna asociación. El estímulo condicionado es el que asociamos a ese estímulo que es biológicamente muy poderoso para el organismo. Posteriormente, la respuesta condicionada es la que da ante el estímulo condicionado. Por eso en la prueba, siempre que digamos en la prueba, ¿qué le ponemos? El estímulo condicionado, aunque no se diga. Ya digamos, como solo son esos 4 elementos los que vamos a manejar en el condicionamiento clásico, es sencillo. Y la respuesta incondicionada es la que se produce solo ante el estímulo incondicionado, sin entrenamiento previo. Por eso tiene que ser un estímulo poderoso, comida o escapar de un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, luego estos señores, Tordicke, Pavlov y tal, bueno, pues como querían, con este experimento de Pavlov, querían saber qué aprendía el animal, se preguntaban, ¿qué se aprende? Por eso en el apartado naturaleza de la asociación. Bueno, pues Tordicke lo arrimaba al ascua a su sardina, quiere decir, Tordicke creó la ley del efecto, es del grupo de la asociación estímulo-respuesta. Eso es de condicionamiento operante. Entonces, decía que lo que aprendía el sujeto era la relación entre el metrónomo, estímulo condicionado, y la respuesta, salivación. Y Pavlov decía que lo que el perro aprendía era la asociación entre el metrónomo, un estímulo condicionado, y la comida, estímulo incondicionado. Entonces, por eso es la diferencia. Con este experimento de devaluación del estímulo incondicionado, pretendían dirimir esto, qué es lo que aprendía el sujeto. Entonces, tenéis en la página 5 de mis apuntes un cuadro del diseño de experimento de evaluación del estímulo incondicionado que os puede, a efectos visuales, permitir ver cómo se hacía el experimento. Veis ahí que en la primera fase tenemos 2 grupos, uno experimental y otro control. Al experimental lo único que le vamos a hacer diferente es la fase de devaluación, la segunda fase. ¿Ves? Mirad ahí. La primera fase, un condicionamiento normal. Luz, ruido. Luz, estímulo condicionado. Ruido, es un ruido fuerte, es un estímulo incondicionado que provoca pues, dolor a la rata, ¿no? Le produce... quiere escapar. Vale, los 2 grupos igual. En la segunda fase, solo al grupo experimental le ponemos el ruido, de evaluación del ruido. Es decir, le sometemos a ruido, más ruido, más ruido, para ver qué ocurre ahora cuando en la prueba le pongamos otra vez en la luz, el estímulo condicionado, a ver si da, qué respuesta da. Vemos que el grupo de abajo, que no le hemos dado la fase 2 del ruido, en el resultado pone que da buena respuesta condicionada. Interpretamos en el resultado del grupo experimental que la poca respuesta condicionada que da es debido a que le hemos devaluado el ruido. Perdón, O sea, entendemos, quiero que entendáis esa gráfica, ¿no? de los resultados. Los primeros resultados indican que nuestro grupo experimental ha devaluado el estímulo incondicionado. Por lo tanto, cuando luego le ponen la luz, que es el estímulo condicionado, ya no le da tanto miedo, porque el estímulo incondicionado ha perdido fuerza, ha perdido poder de molestarle, ¿no? Por esa devaluación. Y luego en los 2 últimos resultados pone resultado ER, sería el que predijo que tendría que haber salido Tordicke. Tordicke dijo que tendrían que haber dado los 2 buena respuesta condicionada, ¿no? Sin embargo, Pavlov, con su resultado, el último resultado, EE, estímulo-estímulo, coincide con el resultado que salió en nuestro grupo experimental. Por lo tanto, decidieron que esto era condicionamiento clásico. O sea, aprendizaje estímulo-estímulo. Ojo, este es un experimento, digamos, especial, sirve para esto, para comprobar esta devaluación. Ahora me gustaría que hiciéramos el otro experimento. Sí, por supuesto, en las situaciones experimentales el otro día vimos al pequeño Albert. Está muy bien, es un condicionamiento normal. Y vimos que el niño luego generalizaba. Eso lo veremos en el tema 6, cómo se produce la generalización, tanto con el condicionamiento clásico como con el condicionamiento operante. Por eso ahí se mezclan los 2 condicionamientos. Entonces el niño generalizó otros estímulos parecidos al estímulo condicionado, también daba la misma respuesta o parecida de la que daba al ratón blanco. Bueno, después de este experimento de
Watson y Reiner, empezaron a hacer experimentos con ratas y vieron que la rata, ante una estimulación aversiva como la del niño al ver o similar, lo que hacía era quedarse paralizada. Pero bueno, como estos son conductistas y quieren objetivarlo todo y sacarle números a todo, o sea, hacer una experimentación bien, positivista, entonces crearon una técnica llamada REC, respuesta emocional condicionada, también llamada supresión condicionada. Es una técnica para medir indirectamente la paralización del animal. ¿Vale? Ante un condicionamiento aversivo, le practicamos esta técnica para ver cuánto sale, cuánto condicionamiento tiene. La vamos a hacer ahora enseguida, ¿eh? Es en el condicionamiento del miedo, vimos al pequeño Albert y esta es la diapositiva del condicionamiento del miedo. Vamos a hacer que la rata, imaginaros que primero hemos hecho a la rata un condicionamiento, le ponemos una luz y le damos una descarga eléctrica y luego queremos medir cuánto miedo tiene, cuánto se ha condicionado, cuánto ha aprendido de esa asociación. Entonces, le ponemos en un procedimiento que es una caja de Skinner donde, ya veréis, corresponde al condicionamiento operante. La caja de Skinner donde tiene una palanca y si la aprieta, cada vez que aprieta le cae una bolita de comida. O sea, hemos creado algo que hace el animal. Hemos hecho que haga algo. Y podemos contarlo. Las veces que en un minuto aprieta la palanca ese animal. Porque está tranquila, porque no tiene ningún problema. En el siguiente minuto le vamos a poner la luz, se supone que tenemos condicionada, seguida de una breve descarga, ¿vale? Pero para que vea que es como el estímulo condicional útil. Como esta técnica la vamos a utilizar para medir aquí condicionamiento excitatorio, también cuando lleguemos a medio tema, condicionamiento inhibitorio, y también para la extinción, nos sirve para todo el condicionamiento, para medir todas las situaciones de condicionamiento clásico. O sea, quiero que os quede claro porque mediante esa división, o sea, hay que poner en el numerador las respuestas que da durante el estímulo condicional. Repito, tenemos una rata, le hemos hecho un condicionamiento, le metemos en una caja para medir, para que apriete la palanca en libertad, un minuto. Al mismo tiempo que ahora le vamos a poner el estímulo condicionado en esa caja para ver si le da miedo. Suponemos, la hipótesis es, dejará de pulsar la palanca. Si pulsaba la palanca 40 veces y ahora dividimos 40 por 80, quiere decir 0,5. O sea, eso es que no ha habido aprendizaje, que no le ha dado miedo. Si responde las mismas veces, antes, o sea, durante el mismo tiempo, antes cuando cuando no estaba el estímulo condicionado, que posteriormente cuando está el estímulo condicionado, no tiene miedo, no se paraliza. Pero si en el denominador en el numerador, que son las respuestas durante el estímulo condicionado, es decir, las que tiene que dar cuando le ponemos la luz que hemos condicionado, que hemos asociado a algo aversivo, si bajan, el 0,5 ya empieza, cada vez será más pequeño. O sea, si hubiera mucho condicionamiento, esa cantidad estaría cerca de 0. Aquí indica que no hay aprendizaje, no ha aprendido nada, no ha variado su condicionamiento. Pero imaginaros, solo con la mitad ya se queda en 0,2. Ahí ya indica que ya se ha paralizado, por lo menos el 50%. Entonces ya nos da una idea del aprendizaje del condicionamiento que tiene este sujeto. Ojo, se le llama supresión condicionada. No confundir con otros términos, inhibición condicionada, que veremos más adelante, etc. ¿no? O también respuesta emocional condicionada. La supresión indica que con esta técnica está condicionada y suprime la respuesta. Es una respuesta apetitiva que la enseñamos a hacer y que al estar presente el estímulo condicionado, la rata se paraliza en mayor o menor medida. ¿Vale? También se ha utilizado en humanos la supresión condicionada. Imaginaros un videojuego donde os enseñan la barra espaciadora vas disparando para matar unos marcianitos que van a invadir la Tierra, ¿no? Primer minuto estás disparando marcianitos, matando marcianitos. Vale. Luego, la segunda parte, el periodo EC, sería, te ponemos una luz que indica que si disparas ahora, los marcianitos te van a invadir. Es como si hubiéramos puesto una prueba para que suprimas
la respuesta de apretar el botón. Entonces, es similar a este tipo de procedimiento. Seguimos con los condicionamientos, con las situaciones experimentales, ¿no? Sí. Condicionamiento del parpadeo. Ahora vamos a ver variaciones. O sea, ¿con qué distintos sujetos? Con distintos sujetos, en este caso del parpadeo, utilizaron conejos. Utilizaron conejos, ¿por qué? Porque los conejos se dieron cuenta que parpadeaban como mucho 1 o 2 veces a la hora. Entonces, era una respuesta muy sencilla, muy limpia, que ellos podían comprobar las veces que parpadeaba el sujeto. Entonces, le daban un tono como estímulo condicionado, un sonido, y acto seguido le hacían un soplido de aire en el ojo. El estímulo incondicionado era un soplarle en el ojo, de tal manera que la respuesta era el parpadeo del conejo, ¿no? Después de varios emparejamientos, tono, estímulo incondicionado, que era el soplo, ya solo el tono provocaba la respuesta de parpadeo en el conejo. Solo es eso. En el condicionamiento del parpadeo es porque el animal permitía medir muy bien, contando, digamos, las respuestas que daba de parpadeo. Eran claras y era fácilmente detectable, ¿no? Otra situación experimental, digamos, es la que se da en el automoldeamiento. Fijaros que aquí, seguimiento del signo o automoldeamiento. Fijaros que aquí no la vamos a someter a un procedimiento de condicionamiento clásico, sino que la vamos a meter en una caja de Skinner a una paloma, y a un lado tiene una luz, que va a ser el estímulo condicionado, que se enciende y a acto seguido se abre un comedero. La paloma no tiene que hacer nada, podría ir al comedero tranquilamente a buscar el estímulo incondicionado, pero la paloma lo que hace siempre es ir directamente a la luz, a picotear y después ir al comedero. O sea, hace un seguimiento del signo, o se automoldea, quiero decir, aprende cuál es la mecánica que se sigue. Además lo comprobaron con 2 estímulos condicionados, uno a cada lado en la caja y el comedero en el medio. Uno de ellos sí estaba relacionado con la apertura del comedero, pero el otro se encendía aleatoriamente. Pues nunca se dirigió al otro estímulo condicionado, al que no estaba relacionado con la comida. Siempre iba primero a picotear al estímulo, a la luz que se encendía, que estaba relacionada con la comida, aunque no llegara a la comida. O sea, es decir, porque lo hacían poniendo pues unos tiempos muy cortos, encendemos tanto tiempo, acto seguido se abre el comedero, pero se abre durante tantos segundos, y si la paloma no llega, pues no come, ¿no? ¿Qué indican estos experimentos? Que es un elemento útil para el estudio del aprendizaje asociativo. La paloma hizo una asociación luz-comida rápidamente y hizo una respuesta incluso que no se le pedía, acercamiento y picoteo de la tecla, ¿no? Y también indicó esto del experimento del signo que el estímulo condicionado, que el aprendizaje es más rápido cuando el estímulo condicionado se presenta justo antes del estímulo incondicionado. Eso lo vamos a ver ahora en los procedimientos, donde hablamos de la ordenación temporal del estímulo condicionado e incondicionado, ¿no? Y ahí explicaré que el procedimiento de demora es el que mejor condicionamiento excitatorio produce. Estamos en el excitatorio, es decir, estamos excitando un aprendizaje, una asociación de 2 elementos. Bueno, sí, también tiene que otra cosa que indica este experimento, que para que tenga lugar el seguimiento, el estímulo condicionado tiene que ser una modalidad apropiada. Es verdad, porque las palomas, ya lo veremos más adelante, funcionan bien con estímulos visuales, sobre todo relacionándolas con la comida. Las palomas relacionan más los estímulos auditivos con el peligro. Entonces, funcionó bien con estímulos visuales, pero lo intentaron con sonidos y no funcionó. Y quizás también porque un sonido no tiene una localización específica como la tiene una luz que se enciende. Entonces, la paloma no tenía a dónde acercarse. Y en otra situación experimental, también muy adaptativa para todos los sujetos, para los humanos, es el aprendizaje de aversión al sabor, ¿no? Se presenta este aprendizaje cuando cuando ingerimos un sabor nuevo,
Y después, aunque sea al cabo de unas horas, tenemos dolor de estómago, tenemos malestar, enfermedad y consecuencias aversivas. Hay que decir que esto se ha manifestado en la realidad, se manifiesta con pacientes con cáncer. Sufren, los que están sometidos, pacientes con cáncer que están tratados con quimioterapia, los efectos secundarios de la quimioterapia son náuseas, o sea, problemas digestivos, estomacales, que les hacen coger esta aversión a los alimentos que han ingerido, fíjate, momentos antes. Cogen, o sea, aversión, o sea, falta de apetito. Antes de que le hagan lo que le tienen que hacer, que es lo que le provoca el malestar, o sea, cogen fobia a lo que hayan comido antes. Es una cuestión del condicionamiento clásico, del aprendizaje. Nunca lo vas a relacionar, aunque le expliquen que eso le produce náuseas y tal, su organismo reacciona de esa manera, culpando y huyendo, o sea, cogiendo aversión a alimentos que ha tomado antes. Esto es súper adaptativo porque en un solo ensayo de emparejamiento sabor-malestar, esto lo hicieron con ratas, o sea, quiero decir, esto se ha experimentado, con un solo ensayo ya se puede adquirir aversión al sabor. Solo ensayo donde a la rata le daban un sabor nuevo, seguida le inyectaban malestar en el estómago. El malestar no era del sabor, el malestar era un estímulo incondicionado que el experimentador había unido a ese sabor nuevo, que es el estímulo condicionado. Luego, cuando le iban a dar el sabor nuevo otra vez, sin estar asociado al malestar, la rata no tenía aversión, no lo quería ni probar. Tiene lugar incluso cuando transcurren horas entre la exposición al sabor y el malestar. Y estas son características adaptativas, ¿no? Porque por el sabor, desde un punto de vista evolutivo, si un animal necesitaría varios emparejamientos sabor-malestar, podría envenenarse, precisamente, es de defensa de su organismo, ¿no? Muy bien, pues llegamos a el punto donde empieza excitatorio, condicionamiento, procedimiento pavloviano excitatorio. Pasaremos luego al inhibitorio y pasaremos luego a la extinción. Es decir, es como si estuviéramos en el laboratorio y vamos a crear una asociación estímulo condicionado. Estímulo condicionado, eso es excitatorio. Luego la vamos a inhibir, es decir, vamos a introducir otro elemento que le va a decir, ojo, y aunque esto lo tienes aprendido así, ahora cuando esté este elemento no te vamos a dar el estímulo incondicionado. Y también lo vamos a medir con la respuesta emocional condicional en el inhibitorio. Y en la extinción vamos a intentar separar definitivamente, vamos a extinguir, a eliminar esa asociación. Esos son los tres bloques que constan, de los que consta este tema, los que nos quedan aquí, ¿no? No tengo ahí, bueno, hay un cuadro donde viene el condicionamiento excitatorio apetitivo y aversivo. La única diferencia es que el estímulo incondicionado o es apetitivo, le gusta, o es aversivo y no le gusta. Y también vamos a ver el condicionamiento inhibitorio del apetitivo y aversivo. Entonces, ahí viene un poco la definición. ¿Qué es condicionamiento excitatorio? Se produce cuando un estímulo condicionado va seguido de un estímulo incondicionado. Nada más. Estamos creando una asociación. El condicionamiento inhibitorio se produce cuando se presenta el estímulo condicionado que ya tenemos excitado. O sea, quiero decir, no se puede hacer inhibición sin que haya primero una excitación. Hacemos el estímulo condicionado seguido de la ausencia. Como diciendo, ahora cuando aparezca este estímulo no va a estar el estímulo incondicionado. ¿Vale? Es necesario un contexto excitatorio previo. Quiero que veáis eso. Tan importante es el excitatorio como el inhibitorio en la naturaleza. Tan importante. Procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio. Ahí tenéis los 4. Demora corta. Demora. Procedimiento de demora. Condicionamiento de demora. Presentamos primero el estímulo condicionado, termina ese estímulo y aparece el estímulo incondicionado. No hay huella, en el siguiente sí. Condicionamiento de huella. ¿Veis que están separados, que hay un espacio entre ellos
Ese espacio es la huella, un intervalo de tiempo donde no hay nada. Apareció el estímulo condicionado, se fue, pasó un poco de tiempo y aparece el estímulo incondicionado. Ya os voy avisando, el que mejor condicionamiento excitatorio crea es el condicionamiento de demora. Pero ojo que este procedimiento lo veremos porque también depende cómo sea, puede producir inhibición. Luego le sigue el condicionamiento de huella siempre y cuando la huella no sea muy larga, no haya mucho espacio, mucho tiempo entre el estímulo condicionado y el incondicionado. El condicionamiento simultáneo, donde se presentan los dos a la vez, que produce escasa respuesta condicionada, quiere decir no produce mucho condicionamiento, no aprenden mucho, y finalmente el condicionamiento hacia atrás, que se invierte en el orden. Aparece primero el incondicionado y luego el condicionado. Hemos dicho que para el condicionamiento excitatorio primero debe aparecer el estímulo condicionado. Esto lo pusieron porque a veces produce condicionamiento excitatorio y otras veces condicionamiento inhibitorio. Le vuelves loco un poco. Vale. Medición de las respuestas condicionadas. Vamos a medir todo esto. Hemos puesto a nuestro sujeto, le hemos hecho un condicionamiento, le vamos a poner en la prueba, siempre ponemos el estímulo condicionado. Vamos a probar el estímulo que hemos añadido, que hemos condicionado. Le ponemos el estímulo condicionado, esa luz o ese sonido al rata, y vamos a medir las respuestas condicionadas. ¿Cómo las vamos a medir? Pues vamos a hacer un ensayo de prueba, ese que os digo, con la presentación del estímulo condicionado aisladamente, y podemos medirla de varias maneras. Podemos medir, en el perro de Pavlov medía la cantidad, magnitud, cantidad de gotas de saliva. Ahí sí se podía, bueno, la medía y la pesaba, y creo que en aquella época he leído que hasta la vendían. O sea, quiero decir que había tal industria de, oye, pues mira, ya podía volver una etapa dorada de la investigación. Yo me monto el primero, me pongo aquí un laboratorio con un aula llena de ratitas, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? Pero ellos medían la magnitud. Ya os dije que los conductistas son muy objetivistas, quieren ver todo. Todo tiene que ser observable. Mientras más observable, mejor. Otros medían la probabilidad de respuesta condicionada. Por ejemplo, fíjate que se me fue el parpadeo en los conejos, que medíamos el parpadeo. Bueno, pues ahí medían respuestas, probabilidad de respuesta. Le ponían el estímulo condicionado, si parpadeaba una respuesta, 2, 3, se lo volvían a poner, cuántas veces, cuál era la probabilidad de respuesta, ¿no? Otras cosas. ¿Era cantidad? ¿Perdón? ¿La probabilidad de respuesta en qué se medía? La probabilidad, o sea, si hemos hecho 100 ensayos y ha dado respuesta en 80, pues un 80% de probabilidad de respuesta. Quiero decir, a eso se refiere la probabilidad. No son veces, o sea, números absolutos o frecuencia absoluta, sino lo trasladamos a cálculo de probabilidades de 0 a 100. Lo otro sí, a magnitud de la respuesta, es decir, cantidad de gotas de saliva. Y otra forma es medir la latencia. Imaginaros que es lo que tarda la respuesta, latencia, tiempo que tarda, la rapidez con que tarda en dar una respuesta. Dependiendo si es muy rápida o muy lenta, pues indica que la respuesta condicionada, o sea, quiero decir, que ese estímulo condicionado le produce mucha o poca respuesta. Dependiendo si se aleja de un estímulo aversivo con mucha rapidez o con poca rapidez, por ejemplo, ¿no? O se acerca a un estímulo apetitivo muy rápidamente, ¿no? Esas las tres formas, ¿no? Vale. Sí, entramos en el apartado donde hablamos de procedimientos de control. Estamos en el laboratorio y hay que desechar posibles respuestas que no correspondan al condicionamiento. Aquí lo vamos a llamar pseudocondicionamiento, ¿no? En casos en que solo la exposición al estímulo incondicionado de respuestas similares a la respuesta condicionada. Entonces vamos a someter al control aleatorio, o el otro es el control pseudoaleatorio, ¿no? ¿Qué es el control aleatorio? Imaginaros, vamos a hacer un condicionamiento clásico con ratas, entonces todas las ratas son iguales,
todas de la misma camada, igual de alimentadas. Vamos a empezar con la primera. La vamos a someter a control. Vamos a ver si esta rata, el estímulo condicionado, se los ponemos, a ver qué le produce. El estímulo incondicionado también se lo ponemos sin estar unido. Por eso es control aleatorio. Se presentan el EC y el EI dispuestos de tal forma que no queden asociados, separados por el tiempo. O un EC, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer varios ensayos. Un EC con un EI cerca, un EC solo, un EI solo y ni el EC ni el EI. A ver, a medir las respuestas de la rata, a ver si da respuestas pseudocondicionadas o falsamente condicionadas, o que se parezcan a la respuesta condicionada, pero no están provocadas por la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Y luego el control pseudo aleatorio, donde el experimentador distribuye los ensayos para que la contingencia sea cero y así no queden asociados. O sea, la contingencia es la relación entre el EC y el EI. Distribuye ensayos donde aparece el EC sin estar asociado con el EI, que no aparezcan juntos. Son los dos tipos de control. También hay otro, es presentar las mismas veces el EC y el EI, también separados. Es otro tipo de control. O sea, vamos comprobando con estas ratas, ¿vale? Lo comprobamos, vemos que estas ratas con las que luego vamos a hacer el condicionamiento no dan respuestas pseudo condicionadas, entonces vamos a proceder al condicionamiento. Pues... O sea, no provoca la respuesta... Pseudo aleatorio. Sí. Tú que no entiendes pseudocondicionamiento. Pues la respuesta. Sí, imagínate que un parpadeo es una condicionada. No, pero el parpadeo también puede darse ante el estímulo incondicional. Vamos a ver. El pseudocondicionamiento puede ser... Bueno, yo no lo dije ahí, pero aquí queremos diferenciar el aprendizaje por condicionamiento de otros tipos de conductas que pueden parecerse al condicionamiento, pero que no se producen por esta asociación. Como por ejemplo, en la aversión a los sabores nuevos hay una conducta de neofobia que al animal, aunque no le hayamos hecho el condicionamiento, un sabor nuevo le va a dar aversión. Esa sería una respuesta pseudocondicionada. Es una respuesta parecida a la que produce el condicionamiento, pero no se produce en el condicionamiento. Se produce solo ante el estímulo condicionado nuevo, en este caso un sabor. ¿Vale? Pues hay cosas así. Un ejemplo de pseudocondicionamiento es la versión que producen los sabores nuevos o neofobia. Daban un sabor nuevo y se daban cuenta que el animal no lo tiene registrado en su código y dice, uy, igual me envenenan, ¿no? Exacto, este control es variables extrañas. Queremos dejar claro a todo el mundo, porque además luego vamos a hacer teorías, vamos a hacer modelos teóricos. Tenemos que demostrarle a todo el mundo que hemos controlado, que hemos hecho un buen control experimental para luego decir que esa respuesta condicionada que hemos obtenido no se produce por pseudocondicionamiento o por cansancio, por sensibilización. Una rata que esté sensibilizada, pues tiende a responder a cualquier estímulo con más, ¿no? ¿Cómo dices eso de los errores? Por ejemplo, eso, si está cansado. Yo no he hablado de errores, eso lo traes tú de análisis de datos o de fundamentos de investigación, pero quiero decir, los errores ya se vigilarán de otra manera. Aquí, esto es un procedimiento de control para evitar errores. En este caso, el error en la respuesta. Queremos tener claro que esa respuesta procede únicamente del experimento que hemos hecho. Una luz con una descarga. Si el conejo parpadea porque está cansado y no por el experimento que yo estoy hecho, eso se transforma en un error. Claro, pero por eso le haremos primero el condicionamiento para ver que ese tono que le produce, se supone que si no está asociado con el soplo de aire en el ojo, ni fu ni fa, no tiene que parpadear. Bueno, si parpadea, pues se mira esas variables, porque se supone que tenemos varios conejos del mismo peso, que han comido lo mismo, que duermen a su hora, o sea, quiero decir que no están estresados, no tienen por qué estar ni sensibilizados ni cansados, ¿no? Comenzamos con el inhibitorio. Venga, vamos que nos vamos, que son y 34, y yo pensé que no me daba tiempo, pero igual sí.
Bueno, no os aburráis, ¿eh? Yo esto lo hago para subir la moral. Yo sé que esto así de primera plana y con todos estos conceptos de los conductistas puede sonar un poco a la Biblia en arameo, ¿no? Pero no quiero que ocurra así, ¿no? Como dijimos, en el condicionamiento inhibitorio, primero tiene que haber habido un condicionamiento excitatorio. Hemos creado una asociación y ahora vamos a intentar inhibirla, ¿no? En el excitatorio, un EC va seguido de un EI y el sujeto aprende a predecir la aparición del EI cuando le ponemos el EC, el estímulo condicionado. El condicionamiento inhibitorio, el EC menos, lo vamos a llamar, aquí ya le vamos a poner signos, el EC más al excitatorio, EC menos al inhibitorio, ¿no? Va seguido de no estímulo incondicionado. Entonces, aprende a predecir la ausencia del estímulo incondicionado, ¿no? ¿Cómo las llamamos? Estímulos condicionados inhibitorios. El EC menos es un estímulo condicionado inhibitorio que vamos a asociar con no EI, con la ausencia del estímulo incondicionado. Excitación e inhibición son considerados opuestos y ambos son muy importantes en la naturaleza para la adaptación del sujeto al medio ambiente. Tan importante es predecir cuando algo me indica que cerca hay comida para el animal, como me va a decir, pues sí, algo indica que va a haber comida, pero está lloviendo y creo que ahora no puedo coger la comida. Es decir, otro estímulo que le va a predecir que aunque hay un condicionamiento excitatorio, ahora no va a poder tener lugar porque hay un estímulo que lo inhibe. ¿Vale? A ver, un ejemplo. Ya se me están viniendo otra vez los ejemplos. A ver. Bueno, seguro que se me viene, ¿no? Es que los niños me sirven mucho para esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un condicionamiento excitatorio. Cada vez que viene el padre, le trae al niño un juguete, ¿no? Pero la madre no quiere que le traiga el juguete, el padre siempre se lo trae y se lo da a escondidas, ¿no? Pero llega el padre, está la madre delante y es el momento, es el estímulo inhibitorio para que ese niño le dé el juguete, seguramente se lo dará luego bajo cuerda. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Es otro estímulo condicionado que predice que no le vamos a dar el estímulo incondicionado. Sí, bueno, ahora lo veremos en los procedimientos. Ahora vamos a ver, esta es la explicación. En unos procedimientos aparece y en otros no aparece. Hay madre, no hay madre ni hay padre, fíjate. Ah, vale. Quiero decir, lo mismo que vimos, los 4 procedimientos experimentales que vamos a utilizar para el condicionamiento excitatorio, que es el condicionamiento de demora, que era el mejor de la muerte para el excitatorio, que vaya primero el EC y antes de que acabe, o en cuanto acabe, aparezca el EI. Que será la mejor, el de huella, que depende de la huella, el simultáneo y el hacia atrás, eso es poco. Veis que ahora en el cuadro de la página, la figura 2.8, los procedimientos típicos de condicionamiento inhibitorio, tenemos varios. Voy a empezar por abajo. Fijaros que la flecha es el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va después? Pues producen, también hay una explicación en el texto, ¿no? Pero yo lo voy a leer sobre el cuadro. El condicionamiento hacia atrás produce condicionamiento inhibitorio. Dije que era al revés. Aparece primero el estímulo incondicionado y luego el condicionado. Produce inhibición. El sujeto, el estímulo condicionado no le dice que va a aparecer el incondicionado, todo lo contrario, le crea inhibición. El siguiente, condicionamiento de huella, lo que os dije, cuando la huella es muy amplia, imaginaros que aparece una luz, 5 segundos, desaparece, hay 10 segundos de huella y luego aparece la comida. Muy difícil que con esa huella tan larga el sujeto relacione luz con la comida. Produce inhibitorio. El de demora, fijaros que dije que era bueno en condicionamiento excitatorio, pero ¿qué vamos a hacer para que sea malo, para que sea buen inhibitorio? Vamos a hacer que la demora, vamos a hacer que el estímulo condicionado esté mucho tiempo en escena. Imaginaros un sonido que predice comida, pero el sonido dura 1 minuto. Pi, a la rata, pi, y luego aparece la comida. Quiere decir, a la rata no le indica la presencia de comida, le indica la ausencia. Ha desconectado. No es lo mismo que hacíamos antes. Poníamos breves segundos
un estímulo condicionado y acto seguido la comida. Pero hay dos procedimientos de condicionamiento inhibitorio. Uno descubierto por Pavlov, la inhibición condicionada estándar, que consiste en dos fases. Como veis, hemos utilizado procedimientos de una sola fase que veíamos en el excitatorio, pero producen inhibición por estas características que las diferencian. Pero hay otros que tienen lugar donde, utilizando dos fases o dos tipos de ensayos entremezclados aleatoriamente. Uno para el condicionamiento excitatorio y otro para el inhibitorio. Era la pregunta que me hacías tú. Fíjate, en la primera fase aparece un EC seguido de LI, un tono con comida, con el procedimiento mejor para excitatorio. Primero el EC, luego el LI. En la segunda fase va a aparecer el tono, el EC más, con una luz y luego no comida. Y esto se lo vamos a repetir muchas veces, estas dos fases, aleatoriamente, cuando nos da la gana. Quiero decir, igual 2 veces seguidas la primera fase, luego una segunda. Esta es, entonces, esto produce condicionamiento inhibitorio. Lo entrenamos durante varias veces o varios ensayos y ya veréis que luego en uno de ellos vamos a hacer la razón de supresión. Vamos a meterle a esa ratita, después de hacer la inhibición, le vamos a meter a ver cuánto mide, a ver cuánto da la razón de supresión. Y tendremos que razonar sobre ella. Porque lo mismo que decíamos, si da cerca de 0 indica entrenamiento excitatorio, en este caso no tiene que estar cerca de 0, tiene que volver a cerca de 0,5. Y en la extinción veremos que también. Sí hay aprendizaje porque ha habido un entrenamiento excitatorio que ahora hemos inhibido. Ahora hemos utilizado un estímulo condicionado inhibitorio para que inhiba esa respuesta que daba antes ese estímulo. Bueno, el EC más es condicionamiento excitatorio y el EC menos condicionamiento inhibitorio. Ah, perdón, se me va la olla. Ese era uno, el de Pavlov, inhibición condicionada estándar. Pero ahora tenemos otro, inhibición diferencial, que es muy parecido, solo que en la segunda fase no aparece el EC más. Primera fase, un condicionamiento excitatorio, EC más seguido de EI, y en la segunda fase ponemos un EC menos seguido de la ausencia de EI. La única diferencia entre estos dos procedimientos es que en la segunda fase del de Pavlov sí poníamos el EC más. El EC más aparecía en las dos fases, pero en la inhibición diferencial no aparece. Le ponemos excitatorio y ahora esto, y no te vamos el estímulo incondicionado. Y el sujeto lo aprende, ¿eh? Quiero decir que no es... Aprende que cuando está ese tono, que es el EC menos, el estímulo condicionado inhibitorio, no le van a dar la comida o el estímulo incondicionado. Y el otro procedimiento de inhibitorio, el desemparejamiento explícito. Es decir, hemos creado una asociación, un tono con una descarga o con comida, ¿no? Pues ahora le ponemos el tono desemparejado de la otro. Luego, la comida desemparejado. Vamos haciendo presentaciones para que entienda que no. Luego le ponemos otra vez el tono, el estímulo condicionado. Si da poca respuesta condicionada, quiere decir que ya no, ya ha inhibido esa asociación. Y entonces vamos a medir. ¿Cómo medimos la inhibición condicionada? ¿Os acordáis que allí medíamos la excitación condicionada, el condicionamiento excitatorio? Magnitud, probabilidad, latencia, o sea, rapidez de respuesta. Aquí, ¿cómo vamos a medirla, no? Hay dos formas de medirla. Mediante la medición directa solo se puede hacer cuando hay sistemas de conductas bidireccionales. Quiere decir, acercamiento, alejamiento. Bueno, esto es un poco los dos procedimientos, la diferencia entre los dos procedimientos que he explicado, de condicionamiento inhibitorio. Esto creo que os lo podéis bajar si entráis a esta grabación, cuando la tengáis, os podéis descargar los documentos, ¿no? Y estos son los otros, las características, los que yo os he ido diciendo. Que se me olvida pasar la diapositiva. Vale, vamos a ver ahora, para medir el condicionamiento inhibitorio, vamos a ver si se aleja. Quiero decir, si se aleja le da miedo, si se acerca. Esos son los sistemas de respuesta bidireccionales, que son respuestas que pueden variar en direcciones opuestas. Por ejemplo,
muchas respuestas fisiológicas son de este tipo. El ritmo cardíaco, si yo tengo una tasa base, puede aumentar o puede disminuir. La temperatura corporal, lo mismo. La respiración, lo mismo. Cuando tienes ansiedad, aumenta. Cuando estás tranquilo, la respiración es normal, ¿no? También hay respuestas motoras bidireccionales. Acercamiento, alejamiento de la tecla luminosa, etc., ¿no? La excitación condicionada produce un cambio conductual, ¿sí? Y la inhibición condicionada da lugar a un cambio en la dirección opuesta. Exacto. El excitatorio era acercarse, sin inhibición es que ya no se acerca. El problema de los métodos directos, de respuestas bidireccionales, estos métodos, para medir la inhibición condicionada es que no se pueden generalizar a todas las situaciones. Es decir, o sea, por eso hay que hacer, en el caso, imagínate cómo con este tipo de respuestas, como la salivación del perro de Pavlov, quiere decir cómo medimos la inhibición con la salivación del perro de Pavlov. No podemos, ¿no? Hay que buscar una medición indirecta de la inhibición condicionada. Y vamos a hacer dos, que se llama prueba del estímulo compuesto o sumación y la prueba del retraso en la adquisición. Vamos a ver qué dice aquí. La prueba del estímulo compuesto sumación. Prueba indirecta. Ojo con esto de directo e indirecto. La REC, que os dije, la supresión condicionada, la respuesta emocional condicionada, es una medición indirecta. Es decir, no lo vemos directamente. Le ponemos a hacer otra cosa. Y además luego hacemos divisiones. O sea, medimos indirectamente. Aquí también, en la prueba del estímulo compuesto, sumación. Imaginaros que presentamos conjuntamente con el estímulo inhibitorio junto con el excitatorio, ¿no? Vamos a observar los efectos de un estímulo condicionado inhibitorio en un compuesto con un estímulo condicionado excitatorio, ¿no? Medimos la respuesta a partir de lo que reduce la respuesta, se reduce esa respuesta condicionada, la que tendría que dar al excitatorio, ¿no? Vamos a hacer un procedimiento de control para comprobar que se ha reducido la respuesta ante el compuesto, ante el EC más con el EC menos. Visteis que era parecido a la segunda fase de la inhibición condicionada estándar, ¿no? Hay un EC más con un EC menos en la segunda fase. Bueno, pues a ver si lo sé explicar bien. Con dos grupos, ¿no? O sea, la prueba del estímulo compuesta consiste en que después de una excitación le vamos a poner los dos estímulos, el estímulo que hemos entrenado excitatorio y otro que le vamos a poner ahora que no le va a dar el estímulo condicionado, conjuntamente. Entonces, vamos a hacer un entrenamiento en inhibición diferencial. ¿Prueba del retraso? No, esto aquí no está muy bien explicado, fíjate. Introducción de la respuesta condicionada. Tenemos el experimento de inhibición condicionada de Hammond, donde vamos a tener dos grupos, vale, un grupo I, ¿por qué le llama I? Perdona, grupo 1, inhibitorio, exacto. Tenemos un grupo I que es inhibitorio y otro random, en inglés aleatorio. Le vamos a hacer lo mismo pero aleatoriamente. Al grupo I, le vemos en la página 20 de mis apuntes en la tabla 2.2, le vamos a dar a la vez, como hacíamos en la inhibición diferencial, tono, descarga, luz, no descarga. Vamos haciéndole este entrenamiento. Y en la prueba, por eso se llama la prueba del estímulo compuesto o sumación, le ponemos tono, luz, los dos estímulos juntos. A ver, si da menos respuesta de la que daba solo ante el excitatorio, quiere decir que ha producido efecto la inhibición. Entonces, la prueba de sumación es esa, presentación conjunta del tono y la luz en ambos grupos. En la prueba, ¿eh? ¿Veis que hay una figura 2.9 que dice razón de supresión medida ante el tono EC+ en la adquisición
punto, y ante el compuesto tono-luz en la prueba de sumación para el grupo en que la luz era un estímulo condicionado e inhibitorio. Y para el grupo de control, aleatorio, grupo R. Quiere decir, quiero que leáis, que sepáis leer esa gráfica. Le han hecho la prueba de sumación, o sea, la prueba de razón de supresión, que va de 0,5, si la tenéis delante, la figura 2.9, va de 0,5 a 0. Ahí se ve que en la adquisición de ese miedo del tono a la descarga, puntúan cerca de 0, no llegan ninguno de los dos grupos a 0,1. Veis que ahora, más adelante, en la prueba de sumación, le han ido haciendo pruebas aquí de razón de supresión, a ver si suprime, y ya no suprime tanto. Fíjate que el grupo I suprime más que el grupo R. El grupo que la parte de inhibición la hicieron aleatoria. Es lo único que se diferencia en los dos grupos. A nuestro grupo I le hicimos la inhibición correctamente y al otro grupo, que ya le habíamos hecho el excitatorio, ahora le ponemos aleatorio. Un tono con una descarga, un luz con descargas separados, pero aleatoriamente, sin estar asociados. Y nuestro grupo inhibitorio da una razón de supresión más alta, o sea, indica que ya no tiene miedo. Lo mismo ha habido aprendizaje, de ese estímulo, indicaba inhibición, no, por eso está cerca de 0,5, ya no tiene tanto miedo a ese estímulo condicionado, a esa asociación. Entonces, podemos concluir que para el grupo I, la luz es un estímulo inhibitorio. El tono era el estímulo excitatorio, el que estaba asociado con la descarga. Y la luz estaba asociado con no descarga. Pues esa luz inhibe la aparición de la descarga. Y el sujeto lo aprende. Y responde ante la luz como si no, en este caso, ante el estímulo inhibitorio como si no le da miedo, como no, sin miedo. La otra prueba, para medir indirectamente la inhibición condicionada. La prueba del retraso en la adquisición de esa asociación excitatoria. Imaginaros, ahora no vamos a hacer primero un condicionamiento excitatorio, vamos a hacerlo al revés. Se supone, partimos de la teoría de que un estímulo que se ha convertido en inhibitorio necesita más ensayos de emparejamiento con el EI para conseguir el máximo grado de excitación que un estímulo neutro. Imagínate que suponemos que esa luz se ha convertido en inhibitorio para el sujeto. Le hemos hecho un excitatorio con el tono, luego esa luz le hemos puesto para decirle ahora no te vamos a dar la descarga y ahora queremos que esa luz sea el estímulo condicionado de un condicionamiento excitatorio. O sea, un estímulo que hemos creado para que sea inhibitorio, suponemos que va a retrasar la adquisición con ese estímulo de un condicionamiento excitatorio. Por eso, si ya suponemos que hemos hecho todo este experimento, que la rata ha tenido entrenamiento excitatorio con un tono, le hemos hecho la inhibición con una luz y ahora queremos que esa luz sirva para hacer condicionamiento excitatorio con otro estímulo. Pues habrá un retraso, eso es lo que quiere decir, ¿no? Necesitará más entrenamientos, esa luz, ese estímulo que ya era inhibitorio, para conseguir que ahora sea excitatorio. O sea, por eso lo llaman adquisición, en la adquisición del condicionamiento. Coger el sujeto, el condicionamiento, adquirir ese condicionamiento. Ojo que también hay que distinguir, hay que interpretar con cuidado estos resultados de la prueba de retraso, porque no solo la inhibición puede causar ese retraso en la adquisición. Es decir, en el capítulo 3 vamos a ver la preexposición al EC, es decir, si antes de ese condicionamiento el sujeto está preexpuesto al estímulo condicionado, a la luz o al tono, también se ralentiza el condicionamiento posterior. Ya lo veremos, ¿no? Si yo estoy habituado a ver un estímulo, toca poner el ejemplo de mi accidente de moto hipotético. El condicionamiento clásico por condicionamiento clásico se pueden adquirir fobias, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de que yo me di un accidente de moto hace tiempo y cogí fobia a
cristales rotos, a la moto, al árbol contra el que me di, la farola, la calle, todo lo que estaba relacionado con ese accidente. Yo, cada vez que estaba cerca de ello, temblaba, me daba ansiedad, etcétera. Había adquirido una fobia, ¿no? Pues imaginaros que yo a uno de esos objetos hubiera sido preexpuesto, ¿no? Imaginaros que en vez de darme el golpe en una calle, me la doy delante de mi casa donde hay un árbol, que siempre he vivido cerca de ese árbol. Es difícil que yo asocie ese árbol con algo fuerte, con un estímulo incondicionado, porque ya lo tengo aprendido solo. Eso es lo que se refiere a la preexposición al EC. Es la que veremos en los fenómenos del condicionamiento clásico en el tema 3, ¿no? Los fenómenos, las variantes, ¿no? Por lo tanto, esto viene a cuento porque Rescorla dijo que recomendó utilizar para ver si había condicionamiento excitatorio las dos pruebas, la prueba de sumación y la prueba del retraso en la adquisición, para medir la inhibición condicional. Y ya vamos, no sé si me dará tiempo, a la extinción. Si no, el próximo día le doy un repasito por encima y entramos en el siguiente tema. Extinción. ¿Qué es la extinción en estos procedimientos? Consiste en presentar el estímulo condicionado y que no se presente el estímulo incondicionado. Vamos a buscar la disminución o desaparición de la respuesta condicionada previamente aprendida. Entonces, le vamos a presentar el estímulo condicionado solo, muchas veces, sin que le siga el estímulo incondicionado, para que, digamos, rompa esa asociación, extinga, corte, desaprenda. Ya veremos que no se puede desaprender. Y se denomina extinción tanto al procedimiento de presentar el estímulo condicionado solo o repetidamente, como al resultado. Si lo haces muchas veces, ¿os imagináis? Yo voy al psicólogo con mi fobia a los cristales rotos, a la moto y a todo esto, y me dice, vamos a hacer extinción. Me va poniendo fotos de cristales rotos para que yo no lo asocie con eso. Eso sería una forma de hacer extinción, ¿no? Bueno, para eso están los teóricos de todo esto que están diciendo qué aprende, ya lo veremos luego, qué aprende y qué fenómenos se producen con la extinción, ¿no? Y luego ya el debate teórico que qué aprende, desaprende, reaprende o qué aprende. Bueno, pues eso también lo tendréis que aprender vosotros, ¿no? Hablaremos de ello cuando toque, ¿no? Pero yo sé que está por ahí. Bueno, como veis, hemos hecho todo el proceso. Hemos creado un condicionamiento excitatorio, lo hemos inhibido con otro estímulo condicionado inhibitorio y ahora pretendemos eliminarlo en lo que se pueda, ¿no? En la consulta o en donde sea, ¿no? Entonces, ya no vamos a presentar al sujeto el estímulo incondicionado después del estímulo condicionado. Vamos a intentar que aprenda que el estímulo condicionado va separado. Yo en este punto pongo también como ejemplo, se me están viniendo, cada año se me vienen los recuerdos de ejemplos, ¿no? Sí, es que tiene que ver además con la extinción, ¿no? Lo pongo por aquí, ya más adelante lo cogeré, ¿no? Imaginaros un niño donde se ha creado, va a la escuela y en el patio, estímulo condicionado, otros niños le hacen bullying, le pegan. Estímulo condicionado, patio, el árbol del patio, una zona del patio, etc., ¿no? Hemos creado un condicionamiento excitatorio. Date que viene este día, salen al patio, pero está la maestra por allí, estímulo condicionado inhibitorio, y ya los niños no le pegan, no le hacen bullying. La maestra, en este caso, se convierte en un estímulo, o el hermano mayor de uno de ellos, quiero decir. Se ha puesto la maestra porque es más lógico que haya un cuidador en los patios de los colegios, ¿no? Y que vigilen pues que no se desmaye. La extinción la practicaría el director del colegio diciendo, pues vamos a separar ese patio de esos niños que hacen bullying. Desde ahora, como estos niños son de cuarto y el patio es de tercero, esos otros niños ya no hacen el recreo en el mismo patio. Hemos hecho extinción. Es lo mismo, es más o menos lo mismo. Aquí nosotros lo hacemos en el laboratorio porque queremos, esto es ciencia y queremos
hacer investigación, ¿no? Entonces, Pavlov decía que la extinción se aprendía una nueva asociación entre el EC y el EI. Ahí lo tienes, tu respuesta. Consideraba la extinción como una forma de inhibición condicionada. Sin embargo, no lo es, pues la extinción no supera la prueba de sumación y la del retraso en la adquisición. Es decir, si le metemos en esas dos pruebas que Rescorla decía que había que aplicar para ver si había condicionamiento inhibitorio, no las supera, ¿no? Tampoco es extinción la habituación, es decir, habituarse que disminuye la respuesta. Es que yo tengo una duda. Cuando, por ejemplo, lo que el patio, cuando yo estoy siendo la persona que hace el bullying y veo que han quitado los chicos que hacían el bullying, eso no es un condicionamiento común, un estímulo condicionado. Le han quitado un estímulo incondicionado. Si tú vas al patio, el niño va al patio y le hacen bullying, le dan caña, y va al patio y ya no está que lo que da la caña, bueno, eso es para bailar jotas, o sea, quiero decir, no es un condicionamiento, es extinción, es eliminar una asociación. El niño al cabo del tiempo de ir muchas veces al patio sin matones, pues no tendrá miedo a estar en el patio. Él iba al patio y ya le daba, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Igual había asociado que estando la maestra no le daban golpes, pero eso no eliminaba la asociación. Vale, he puesto ese ejemplo, pero yo creo que me parece bastante válido, pero un ejemplo, prefiero el de mi moto, ¿no? El psicólogo, de hecho, ustedes cuando hagan terapias cognitivo-conductuales entenderán la extinción como la eliminación de una asociación entre un estímulo condicionado, los cristales rotos, arañas, fobia a los aviones, etcétera, y el estímulo condicionado. Mira, que no te pasa nada, que no te vas a morir, que esto es algo. Entonces aprendes que eso no está asociado. Que requiera más o menos ensayos, eso ya depende de cada uno. ¿Pero que tiene repercusión en vuestra carrera esta asignatura? Sí, señor. Sí, señor, porque yo creo que las terapias son la herramienta que tenéis los psicólogos, sino que salís ahí y ¿qué le dais? ¿Con el libro de las ratas directamente? Porque no tenéis... ¿Qué bisturí? ¿Con qué operáis? Hay que quitar una fobia. Uy, pues venga, dale con el libro de la rata. Pues no, hay que aprenderse las técnicas, que en este caso que aprenderéis son cognitivo-conductuales. Y no me puedo... Me van a reñir los chicos de atención, ¿o estáis aquí todos? Ah, estáis aquí, nos podemos demorar un poco más. Mira, esto es muy sencillo. O sea, hay unos fenómenos, esto es muy sencillo. Hay unos fenómenos de condicionamiento por drogas y se acabó. No, es muy sencillo. Hay una serie de fenómenos. Fenómenos de la extinción indica que nunca se elimina por completo esas asociaciones, respondiendo a tu pregunta. Se dan los fenómenos de desinhibición. Hay que tenerlos en cuenta. Ojo, cada uno tiene sus características. Fijaros, desinhibición. Yo he ido con mi fobia al psicólogo, me ha hecho extinción, me he ido para mi casa y mira, que me presentan de nuevo un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado. Me voy a una tarde de botellón y veo una lámpara estupenda junto a cristales rotos. Por ejemplo, un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado, que está en la fase de extinción. O sea, que estoy yendo todavía al psicólogo a que me practique la extinción. Me provoca otra vez que vuelva a ejecutar la respuesta incondicionada. Es decir, me vuelve a dar la ansiedad, el miedo que sentía provocado por eso. ¿Vale? O sea, eso demuestra que la asociación no se ha erradicado. Otro, recuperación espontánea. Hemos hecho la extinción, la he terminado por completo, nos hemos dado la mano, le he pagado, me he ido a mi casa y si dejamos pasar un tiempo sin contacto entre el EC y el EI, tras la fase de extinción, y presentamos de nuevo el EC, me presentan de nuevo los cristales rotos y vuelvo a tener miedo. Recuperación espontánea. Renovación de la respuesta condicionada. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Se cambia de contexto durante la extinción. Vale. Yo he ido con mi problema al psicólogo, hemos hecho allí un contexto de extinción, pero vuelvo al contexto de la calle. Esto se ve muy bien con las drogas. De hecho, hay un experimento de renovación
renovación de los, en contexto de condicionamiento, ¿no? Esto se ve muy bien con las drogas. Me gustaría entrar en ello, pero si no, lo tocaremos el próximo día, porque ya veo que me siento empujado por la siguiente asignatura y tengo que terminar. Y luego, es un cambio en el contexto. Al cambiar el contexto de extinción y volver a poner a un drogadicto en su... Imaginaros que a un drogadicto ha hecho extinción en Proyecto Hombre. O sea, le han sacado una granja 3 meses o 6 meses para que eliminara toda asociación con las drogas. Pero vuelve al contexto de adquisición, amigo. Le vuelve a tirar, vuelve a sentir el deseo de consumir y eso tenemos un ejemplo, por si acaso el próximo día nos da, donde también utilizamos la razón de supresión para analizar si ese sujeto con otro han desaprendido, han practicado bien la extinción o se renueva la respuesta condicionada en ese caso. Pueden pasar, no, perdónenme. Y el restablecimiento de la extinción condicionada, aquí, tras la extinción, me presentan de nuevo el estímulo incondicionado en solitario. Imaginaros, yo, tras la extinción, me tengo otro accidente de moto. Me doy otro accidente de moto, es un contacto con el estímulo incondicionado, de tal manera que vuelve a restablecerse la respuesta que daba yo antes. O sea, como veis, tenemos los 4 casos. Y ya no... Bueno, incidencia, ya esto ya. Si tenéis algún problema con la extinción o con los fenómenos, ya los vemos el próximo.